Saludos amados y amadas, amigos y amigas, hermanos y hermanas de la Catacumba 4. Que te saluda el pastor Rafael Lebrón, el pastor Rafa. Y como siempre para mí es de sumo gozo, mucho placer poder compartir con ustedes una semana más de reflexión de la palabra y estudio de la palabra del Señor. Siempre es ¿verdad? Gratificante poder compartir lo que el Señor, ¿verdad? Nos habla y nos ministra a través de las Escrituras. Y en esta semana precisamente me gustaría hablarles de una cualidad del Señor, y es la manera con la que Él nos ama a nosotros. Y todos hemos escuchado en una medida u otra, ¿verdad? El versículo que es más conocido y más famoso de la Biblia, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo curioso del versículo es que aunque es bien conocido, precisamente el amor de Dios, esa cualidad de Dios, de que Él es amor, es una de las cosas que son más difíciles de captar y más difíciles de entender y más difíciles de recibir en nuestro corazón. Entonces, escuchamos el versículo y dice que de tal manera Dios amó al mundo, y lo vemos como algo generalizado, pero cuando queremos captar el mensaje y recibir ese amor, no en términos del mundo, sino para mi corazón, para mi propia vida, de una manera personal, viene a nosotros una lucha interna para poder comprender completamente cómo Dios nos ama y por qué Dios nos ama. Y este tiempo de conflicto interno, de pensamiento, esta barrera, precisamente lo que nos afecta a las personas antes de llegar a la fe en Cristo, y es un motivo de obstáculo mientras estamos en la fe, en el camino del Señor. Y es que el amor de Dios muchas veces nos puede parecer inalcanzable, hasta poco realista, porque viene en nosotros una sensación de que no somos dignos de recibir ese tipo de amor, o de hacerlo nosotros, o que nos haga simplemente rechazarlo porque no lo podemos comprender. Y podemos caer fácilmente, ¿verdad?, en esa línea de pensamiento que es una trampa del enemigo, al decirnos a nosotros mismos: ¿por qué Dios querrá amarme? ¿Por qué Dios se empeña en amarme? Entonces, si vemos al libro del profeta Jeremías, vemos específicamente el capítulo 31, verso 3, nos da una definición, una declaración definitiva sobre lo que es la naturaleza del amor de Dios. Dice la palabra así, Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, dice el verso que Dios nos ha amado con un amor eterno. ¿Qué significa esto? Pues mire, que según las mismas palabras de Dios, esa es la manera que Él ha decidido amarnos a nosotros. Pero ¿cómo podemos tomar esa verdad y la hacemos personal, la recibimos, la abrazamos para con nosotros? O sea, y esto sin duda es una de las mayores y más grandes verdades que debemos aprender de las Escrituras, porque esto es lo que va a afectar el resto de nuestra vida y nuestra relación con Dios. Y si miramos este versículo y lo tomamos como una interpretación literal, y de hecho no hay razón por la cual no hacerlo, entonces nos queda claro lo que significa: Dios os amó con amor eterno. Y esto es lo que revela y lo que nos apunta es a la profundidad, a la dimensión de amplitud de lo que es el amor de Dios. Entonces, el profeta, ¿verdad?, en su momento lo que está hablando es del amor que Dios tiene por su pueblo Israel. Pero podemos también asumirlo y tomarlo como que ese mismo amor eterno te aplica a ti, me aplica a mí, nos aplica a nosotros. Dios le está recordando a su pueblo
la naturaleza duradera de su amor. Y al mismo tiempo vemos cómo Dios utiliza eso para ganar el corazón de su pueblo a través de su amor y a través de su voluntad, perdón. En muchas ocasiones, muy a menudo, vemos cómo la vida de alguien es transformada porque es alcanzado o porque ¿verdad? Recibe o entiende o comprende el amor de Dios, y esto se convierte en la bujía, en el catalizador, ¿verdad? En el motor para llevarlo al arrepentimiento y a la transformación de su vida. Cuando miramos la historia del pueblo de Israel, vemos que ellos eran un pueblo rebelde en muchas ocasiones, y que Dios, ¿verdad?, tuvo que llevar y traer juicio sobre ellos por causa de su pecado. Y mientras era el tiempo de juicio de Dios sobre ellos, Israel se volvía a Dios, clamaba e imploraba por el Señor para que trajera alivio o para que intercediera por ellos, por causa del juicio y por la pena que era por su pecado. Y Dios obraba, Dios escuchaba su clamor y cesaba el juicio. Aún así, cuando cesaba ese juicio, cuando cesaban los efectos de juicio que estaba sobre ellos, en muchas instancias, por lo general, ellos volvían a sus viejas costumbres y volvían a sus viejos caminos de rebeldía y de lejos de la voluntad del Señor. Y sí, antes de, ¿verdad?, de señalar a Israel por esto y de que sí eran un pueblo rebelde, eran un pueblo cabeciduro, esto también puede relacionarse y ser cierto tanto para ti como para mí. En muchas ocasiones, cuando nosotros nos metemos en problemas, precisamente por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra testarudez, por causa de nuestra cabeza dura, vienen consecuencias a través de eso. Y Dios en muchas ocasiones permite que pasemos por tribulaciones y por conflictos por causa precisamente de nuestros malos caminos y de nuestras decisiones lejos de Dios y del pecado. Y llega ese momento en que no podemos más y le pedimos ayuda al Señor. Y reconocemos que obramos mal y le pedimos que intervenga en medio nuestro. Y cuando Él obra, cuando Él trae liberación, cuando nos rescata aún a pesar de, ¿verdad?, de nuestros errores y de nuestros pecados, vivimos agradecidos al Señor, pero este agradecimiento dura una temporada, y después que el humo del juicio, de las consecuencias se van disipando y el tiempo se calma, muchos de nosotros regresamos a nuestra antigua vida y nuestro antiguo estilo de vida, lejos de Dios, volviendo, ¿verdad?, a abrazar el pecado en nuestras vidas. Y es por esta razón que es primordial, es importante, es fundamental comprender el cambio permanente y duradero que se produce cuando entendemos la extensión de lo que es el amor de Dios y de lo que es la gracia de Dios y de lo que es la bondad de Dios. Esto es lo que realmente atrae a las personas a tener una relación con el Señor y a vivir una vida de arrepentimiento. El apóstol Pablo destaca esta verdad en Romanos 2.4. Romanos 2.4 dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Volvemos. La verdadera bujía, el verdadero motor que Dios usa para atraer a las personas hacia Él es su amor, es su gracia, es su bondad. Esto es lo que debe convertirse en la base de nuestra relación con Él. El juicio de Dios puede y debe llamar nuestra atención, pero es el amor y la bondad de Dios lo que va a hacer ganarnos nuestro corazón. No podemos construir una relación con Dios si solamente conocemos el juicio de Dios. Cuando reconozcamos y aceptemos cuán grande es el amor de Dios por ti, por mí, por nosotros, eso es lo que va a cautivar nuestro corazón. Eso es lo que va a hacer ganar nuestro corazón. Y es lo que debe convertirse en nuestra base con nuestra relación con Él, con el Señor. Entonces,
Cuando Jeremías habla estas palabras en el capítulo 31, podemos ver un poco del contexto y cuál es la base, ¿verdad? Por qué Dios hace esta declaración. Y esto, ¿verdad? Lo podemos ver en el capítulo anterior de Jeremías, Jeremías 30. Y en Jeremías 30 Dios habla de su promesa de restaurar a Israel. Dice versos del 1 al 3, Jeremías 30, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Entonces, de este pasaje y de otros pasajes, vemos un Dios que está comprometido a cumplir su promesa y a traer de vuelta a Israel, no tan solo de vuelta a su tierra, sino de vuelta, ¿verdad?, a su camino, de vuelta a tener, ¿verdad?, un encuentro, una relación con Dios. Dios está demostrando con sus palabras cuán fiel es Él a sus promesas y cómo Él mira su palabra para poderla llevar a cabo, para poderla llevar a término, para poderla llevar a un tiempo cumplido. Entonces, la belleza de esta palabra, de esta promesa y de esta restauración se basa en que Él va a hacer un pacto mejor. Él va a hacer un pacto mucho mayor del que Él tenía. Y lo bueno es que este pacto no se basa en la capacidad que tiene el hombre para guardar la ley, porque ya ha demostrado que no puede. De hecho, todos fallamos en guardar la ley, sino que este pacto se va a basar en la capacidad que Dios tiene para cambiar el corazón de toda vida y de toda persona. Entonces, volvamos, ¿verdad?, a la intención principal ¿verdad?, de esta reflexión. Dios nos ama con un amor eterno. Y cuando pensamos en la palabra eterno, pensamos en algo que perdura, pensamos en algo que permanece, pensamos en algo que nunca va a desaparecer. Y para que algo sea verdaderamente eterno, es que debe pasar tiempos, debe pasar estaciones, debe pasar tiempos buenos, pero también debe pasar conflictos, debe pasar los tiempos que estamos de maravilla, pero también debe pasar los tiempos en que estamos en baja. Nada puede ser eterno si solamente está con nosotros en los tiempos que nos van bien, pero luego desaparece cuando todo se cae, cuando todo se desmorona. Eterno significa que no cambia, que va a continuar amando incluso cuando el objeto de nuestro amor se comporta de manera desagradable. Y es que esta es la naturaleza perdurable del amor de Dios, que permanece a pesar de y a pesar de nosotros. Y cuando habla Jeremías sobre esta palabra, lo habla pues, obviamente en el contexto de la relación que Dios tiene con Israel. Y lo fascinante de esto es que cuando vemos a Israel, vemos un pueblo que ni amaba, ni se comprometía con Dios de la manera en que Él los amaba y de la manera que Él se comprometía con ellos. Y sería, ¿verdad?, lógico pensar, un Dios que estuviera amando a un pueblo que realmente lo amara, que realmente lo adorara, que realmente lo honrara con el mismo tipo de amor con que Él amaba a ellos. Pero por lo general, y en la mayoría de los casos, esto no fue el caso con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel trataba a Dios como un amante al cual rechazaba, al cual trataba mal, porque no cumplían sus mandamientos, no llevaban a cabo las órdenes que Él pedía y constantemente hacían lo que querían. Sin embargo, y a pesar de esto, a pesar de ello, y a pesar de su corazón, vemos como este versículo fue el amor eterno, la gracia y la bondad de Dios que los atrajo hacia Él. Y cuando pensamos en el amor eterno de Dios, hay tres cualidades, hay tres descripciones que nos van a ayudar a definirlo. Número uno es que el amor eterno de Dios ama primero. El amor eterno de Dios ama más. Y el amor eterno de Dios ama siempre. Cuando leemos la palabra, vemos en muchos versículos cuál es el tema constante del amor de Dios.
Y hay muchos versículos, hay mucho de la Escritura que nos señala, nos apunta hacia el amor de Dios. Primero, en Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. El amor eterno de Dios nos amó primero. Es que la naturaleza del amor es que Él se mueve primero. Es que Él no tiene fecha de caducidad. Es que Él siempre va a tirar adelante. Él siempre va a mostrar acciones para demostrarnos su amor para con nosotros. La razón por la cual somos creyentes hoy, la razón por la cual tú y yo somos cristianos hoy, es porque respondimos a un Dios que nos amó primero. En Romanos 5, del 6 al 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor eterno de Dios nos amó más. El amor que perdura de Dios se demuestra por nosotros cuando Él murió por nosotros, aún nosotros siendo pecadores. Y nadie más podría hacer esto por nosotros. Lo que distingue, ¿verdad?, el cristianismo de todas las demás religiones es la simple verdad de lo que Jesús hizo por ti, de lo que Jesús hizo por mí, cuando nadie más lo podía hacer. Dios mismo lo hizo por nosotros. Él murió por tus pecados, Él murió por los míos y nos restauró, nos rescató, nos redimió de la antigua forma de vivir simplemente porque nos amaba más. Y finalmente el amor de Dios eterno, el amor eterno de Dios nos va a amar siempre. Dice Lamentaciones 3, 23, 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Aleluya. Qué hermoso este versículo. Y la hermosura de este versículo es precisamente la naturaleza renovable del amor de Dios. Cuando salga el sol, cuando veamos el sol salir cada mañana, que para nosotros siempre sea un recordatorio del amor de Dios que tiene por ti, del amor de Dios que tiene por mí, del amor de Dios que tiene por nosotros. Él te ama, Él te amó, Él te ama ahora y Él te amará siempre. Entonces, vemos cuán importante es entender lo que significa que Dios nos ama con un amor eterno. Si no comprendemos esta verdad y permitimos que este sea el fundamento de nuestra relación con Dios, o sea, ¿en qué se va a basar nuestra relación con Dios entonces? Si nuestro caminar con Dios no está fundamentado, no está arraigado en su amor eterno por ti y por mí, entonces todo lo que nos queda es un esfuerzo inútil para impresionar a Dios y para ganar su aprobación. Y afortunadamente, mi amado y mi amada, nuestra relación con Él no se basa en que ganemos su aprobación, sino en que podamos recibir su amor. Cuando nos acercamos a Dios, no nos acerquemos a Dios, o mejor dicho, cuando nos acercamos a Dios, no nos acercamos a un Dios que nos odia, ni que nos rechaza, ni que espera la más mínima oportunidad para castigarnos o para consumirnos por el mal que hemos cometido. Cuando nos acercamos a Dios, estamos acercándonos a un Dios que siempre está accesible y que está listo para corregir, listo para perdonar, listo para restaurar, y que Él es capaz de restaurar y de transformar. Sus brazos siempre están abiertos queriendo abrazarte, no porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama y porque nos ama con un amor eterno. Amado, mi amada, hoy te invito para que dejes de esforzarte para recibir la aprobación del Señor y hoy abras tu corazón para recibir su amor y veas cómo su amor, su gracia y su bondad
comienzan un proceso de transformación y de liberación en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y cuando nos comprometamos plenamente con su amor eterno, vamos a ver cómo vamos a llevar una verdadera vida de arrepentimiento y nunca volverás a ser el mismo. No volveremos a ser los mismos. Amado, yo espero que esta palabra haya ministrado tu corazón y haya transformado, ¿verdad?, tu vida y te haya hecho reflexionar. Oramos en esta noche. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque nos has amado con amor eterno, que no cambia, que perdura a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias y a pesar de nosotros mismos. Que tu amor eterno, Señor, gracias porque nos amaste primero. Gracias, Señor, porque nos amaste más. Gracias porque nos amas siempre, Señor, y que va más allá, Señor, de todas las cosas. Señor, que podamos abrazar tu amor y que este, Señor, sea la base de nuestra relación contigo para que podamos caminar una vida firme, Señor, y plena en ti, Señor. En esta hora reconocemos, Señor, que necesitamos de ti, que nuestro corazón, Señor, necesita de tu abrazo. Señor, necesita, Señor Jesús, de tu mano, Padre, en esta hora, Señor. Y que nos ayude a vivir una vida transformada, que dejemos atrás el pasado, que dejemos, Señor, atrás la culpa, que dejemos atrás el pecado y vivamos una vida plena y de verdadero arrepentimiento. Señor, esto te lo pido en el poderoso y dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amado, que el Señor te bendiga. Gracias por haberme acompañado en este tiempo. Nos vemos en la próxima. Te recuerdo que estamos y todos los domingos en nuestro culto de adoración, desde las 10 de la mañana en nuestro local de la Catacumba 4 en Levittown, Tuabaja, Puerto Rico. Te invitamos para que junto con nosotros nos deleitemos, nos gocemos y adoremos el poderoso nombre de nuestro Señor. Sin más, un abrazo. Dios te bendiga. Cristo te ama.